Mi nombre es Héctor Lindo Fuentes y en esta ocasión quiero hablar sobre mi nuevo libro, El alborotador de Centroamérica. He dividido esta presentación en tres partes. Primero voy a hablar sobre el tema general de la investigación que se explica en este libro. Luego voy a hablar sobre las fuentes en las que se fundamenta la narrativa. Y por último voy a describir algunas de las revelaciones, algunas de los hallazgos de cosas nuevas que encontré en la investigación que creo que hacen al libro interesante. Empecemos por el tema del libro. El tema principal es el de la reacción del pueblo salvadoreño a las actividades de Estados Unidos en la zona de Centroamérica y el Caribe a principios del siglo XX. Como pueden ver ustedes en la fotografía que escogimos para la portada, tenemos aquí al pueblo salvadoreño frente al Palacio Nacional. Y al decir pueblo salvadoreño, digo personas de todos los niveles sociales, y ese es un poco el mensaje que quiero transmitir, que en este tema de las reacciones a las relaciones con Estados Unidos no estamos hablando simplemente de las relaciones de una élite pequeña, sino que de la población en general, de costureras, de trabajadores de la construcción, de zapateros, de artesanos, de estudiantes universitarios. Y eso es lo que quiero reflejar con esta imagen que escogí para la portada. Ustedes se preguntarán por qué los salvadoreños reaccionaban con tanta vehemencia ante las acciones de Estados Unidos, qué los motivaba. Bueno, en 1898 Estados Unidos entró a la guerra hispano-estadounidense, que fue una guerra realmente motivada por la actividad de los independentistas en Cuba. Fue una guerra de Estados Unidos contra España y que llevó a que Estados Unidos por primera vez hiciera sentir su poderío recién adquirido en la zona del Caribe y Centroamérica. Este es el momento en que Estados Unidos convirtió a Cuba en un protectorado, en el que se quedó con Puerto Rico. Se quedó también con las Islas Filipinas, que había sido una parte de las colonias españolas, y por añadidura con las Islas Sandwich, donde queda Hawái. Esto es lo que les muestra esta ilustración que les estoy mostrando, en la que aparece el presidente McKinley, que fue el presidente de 1898, dándole al tío Sam como parte del menú un bistec cubano, un cerdo puertorriqueño, un postre de islas flotantes de las Filipinas y las Islas Sandwich. Es una forma irónica de mostrar que el presidente McKinley le estaba dando a los Estados Unidos todo un verdadero imperio colonial casi instantáneo en 1898. Bueno, estas actividades de Estados Unidos en el Caribe lo llevaron a participar luego en actividades bélicas en toda la región, porque para mantener el control de Cuba y de Puerto Rico y para hacer sentir al mundo su presencia, se sentía que era necesario intervenir en esta zona. Entonces, si ustedes ven en este mapa, vemos las fechas en que Estados Unidos intervino de una manera u otra en Cuba, en Panamá, en la República Dominicana, en Nicaragua. Este es el motivo por los cuales los salvadoreños se preocupaban mucho. Ellos veían que poco a poco el poderío estadounidense se acercaba cada vez más a El Salvador. Y esto era motivo de profunda zozobra y de preocupación sobre la identidad nacional y sobre el control de los recursos nacionales. Déjeme pasar ahora al tema de las fuentes documentales que utilicé para contar esta historia de los salvadoreños reaccionando ante un imperio que se acerca. La portada de esta sección es la caja donde se encuentran algunos de los manuscritos de Philander Knox, que fue el secretario de Estado de Estados Unidos en aquella época. Estos documentos se encuentran en la Biblioteca del Congreso y es el tipo de documentos que utilicé yo para mi trabajo.
También utilicé periódicos. Periódicos salvadoreños que ya no existen realmente. Algunos tuvieron poca duración, como el que les estoy mostrando, Vox Populi, que era un periódico muy progresista que representaba los intereses de los artesanos más que todo. Tenemos también el Diario del Salvador, que fue el periódico más importante de la época, a principios de siglo. Y también utilicé periódicos costarricenses. En aquella época los costarricenses se mantenían muy informados de lo que ocurría en El Salvador, y periódicos como este que les muestro aquí, La República y otros que he encontrado, tenían noticias interesantes para el tema sobre el que estoy tratando. Además de estos periódicos, otra fuente interesante para mí fueron las fuentes del Departamento de Estado. Los enviados de Estados Unidos en El Salvador mandaban informes bastante detallados sobre la realidad política dentro de El Salvador, por supuesto desde el punto de vista de los enviados estadounidenses, que hay que matizar un poco. Ellos se informaban más que todo de la gente de la élite en El Salvador, pero también velaban por los intereses de su país, que quería mantenerse informado sobre lo que ocurría en El Salvador. De forma que varios documentos que se encuentran en el microfilm del Departamento de Estado me resultaron sumamente útiles en esta investigación. Además del Departamento de Estado, hay archivos distribuidos tanto en Estados Unidos como en El Salvador que tienen colecciones muy específicas. Por ejemplo, tenemos el archivo de FENADESAL, que tiene los documentos de la compañía IRCA, que era la compañía de ferrocarril de la United Fruit Company, que era la compañía más poderosa en Centroamérica en aquella época. Y ahí encontramos las comunicaciones entre el representante de la United Fruit Company en El Salvador con sus jefes en Estados Unidos, y incluyen detalles políticos y detalles económicos de gran interés. Tenemos también los papeles de William Handke. William Handke fue el enviado de Estados Unidos en El Salvador al principio del periodo en el que estamos hablando, y sus papeles se encuentran en la Universidad de Tulane. Y ahí encontré cosas sumamente interesantes, como por ejemplo el intento de asesinato del secretario de Estado Philander Knox cuando llegó a El Salvador en 1912, una historia muy interesante, una conspiración de película realmente. También están los papeles de Boaz Long, que fue el sucesor de William Handke en El Salvador. Boaz Long era de Nuevo México, o sea que sus papeles están en Nuevo México, y sus papeles, además de tener manuscritos sobre sus comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos y con amigos en El Salvador, contienen narrativas muy interesantes. Déjenme mostrarles aquí la narrativa que tiene él del terremoto de 1917, del que él fue testigo y vio la tremenda destrucción de este momento. El último tema que quiero tocar para describirles un poco el contenido del libro son las revelaciones que encontré yo al estudiar estos papeles, estos documentos personales, estos periódicos, estos documentos oficiales. Me encontré cosas sumamente interesantes. Si ven ustedes aquí la portada de esta sección, es un grupo de muchachas que están estudiando telegrafía, que es para indicar que uno de los temas de más interés y más revelatorios, para mí por lo menos, de este periodo, es la gran participación de las mujeres en la vida política de El Salvador, algo que me pareció muy revelador. Les muestro este recorte periódico que habla de las mujeres obreras del mercado que estaban muy preocupadas por la situación en Nicaragua y se manifestaban y expresaban apoyo a un lado o a otro en los temas de la resistencia a la presencia de Estados Unidos en Nicaragua. Y me llama a mí la atención que se refieran a ellas mismas como obreras del mercado, que parece muy interesante. Y hay que resaltar aquí el papel de Prudencia Ayala.
Se habla mucho de Prudencia Ayala como candidata a la presidencia más adelante, pero realmente ya comenzó su carrera política como antiimperialista, reaccionando ante el papel de Estados Unidos en Nicaragua. Ella daba conferencias sobre el tema. Aquí les muestro un anuncio de una conferencia que dio en el Teatro Principal, que era un teatro donde se discutían los temas de actualidad. Desde el punto de vista de la élite, tenemos que el presidente en esta época, o el principio de la época de la que estoy hablando, era Manuel Enrique Araujo. Y aquí me llamó mucho la atención la complejidad y lo interesante que era la figura política de Manuel Enrique Araujo. Él empezó su carrera política como antiimperialista. De hecho, él trajo a El Salvador una organización que se llamaba la Universidad Hispanoamericana, que era una organización que había sido hecha para oponerse al papel de los Estados Unidos en América Latina. Su fundador era un colombiano antiimperialista, pues el que los protegía en El Salvador y que fue el rector de esta universidad por un periodo fue Manuel Enrique Araujo. Pero cuando llegó a presidente, en lugar de ser antiimperialista, se hizo amigo de Estados Unidos. La razón para esto es que el presidente de Guatemala, al que les muestro aquí, Manuel Estrada Cabrera, conspiraba en contra de Manuel Enrique Araujo porque le tenía celos, creía que Araujo estaba adquiriendo demasiado liderazgo en Centroamérica. Entonces apoyaba a uno de los conspiradores en contra de Araujo, un señor que se llamaba Prudencio Alfaro. Entonces, durante este periodo, Manuel Enrique Araujo necesitaba la protección de Estados Unidos y se declaraba amigo de Estados Unidos, y los embajadores de este país enviaban notas al Departamento de Estado diciendo, no, si con Manuel Enrique Araujo nos llevamos muy bien. Pero cuando Estados Unidos invadió Nicaragua, y esta foto es sobre la invasión de Nicaragua, son los Marines llegando al puerto de Corinto. Cuando Estados Unidos invadieron Nicaragua, estaba diciendo, Manuel Enrique Araujo demostró una actitud muy independiente, prácticamente antiimperialista, en parte porque mujeres como Prudencia Ayala o los obreros y artesanos de las asociaciones mutuales, que eran parte de su apoyo político, lo empujaban a tomar una actitud antiimperialista. De forma que la figura de Araujo surge como una figura política compleja, interesante y sumamente hábil realmente. Llama la atención el ingenio y la habilidad política que tenía el presidente Araujo. De esta forma he querido darles una idea del contenido de este libro, que si lo leen espero que se diviertan tanto como me divertí yo escribiéndolo. Fue para mí uno de los proyectos más interesantes y entretenidos que he hecho en mi vida académica. Muchísimas gracias por ver este video.